Buenos días con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas, experto en gestión de calidad, y el día de hoy empezamos la charla de conferencias acerca de ISO 9001 y en particular el día de hoy a través del tema cómo generar un plan de calidad. Llegamos a través de la Cámara Peruana de Comercio, gracias a ellos que podemos compartir las experiencias y conocimientos en pro de el crecimiento personal de cada uno de ustedes. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a empezar sobre el tema. Primero empezamos a definir qué es un plan de calidad. Entendamos que un plan de calidad, en principio, es un método para verificar el cumplimiento de los requisitos en los diferentes procesos o etapas de los productos. Pero estos productos, en principio, cumplen con requisitos. Entonces, estos requisitos están definidos por el cliente. También los requisitos están definidos por la empresa que provee el producto. También están definidos por los procesos que pasan los productos y por las características y alcances o limitaciones del producto. ¿Qué significa todo esto? Como preámbulo, en principio el cliente define sus requisitos a través, ya sea de su orden de compra o sus requerimientos o cotizaciones que solicite, ¿no? La empresa entregará o indicará su oferta técnica y de servicio a través de su cotización, que una vez aprobada por el cliente ya será como inicio para el arranque de la elaboración del producto o la orden, ¿no? El proceso también tiene definido una capacidad técnica, entonces también está marcado por la capacidad técnica del producto a través de los procesos, es decir, tiene limitaciones, ¿no? Por ejemplo, que un proceso de corte pueda, digamos, tener un nivel de tolerancia o, digamos, de precisión, ¿no? De más o menos 1 milímetro, ¿no? Y el cliente está esperando, por ejemplo, una plancha, ¿no? Con unas dimensiones, una plancha de metal, por ejemplo, con unas dimensiones de 2 por 1,20 con más o menos 2 milímetros de tolerancia. Entonces, si el proceso, ¿no? Si el proceso de corte de las planchas tiene un nivel de tolerancia, ¿no? De más o menos 1 milímetro, entonces estaría cumpliendo con lo que desea el cliente. Y finalmente el producto que cumple con fichas, con sus requerimientos o especificaciones técnicas, ¿no? A través de la ficha técnica donde se indica pues la serie de características del producto, ya sea de sabor, olor, color, medida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener claro que un plan de calidad es un método, como indicamos, de verificar el cumplimiento de los requisitos en los diferentes procesos de etapa de los productos, pero que tiene que tener en cuenta lo que desea el cliente, lo que ofrece la empresa a través de las capacidades del proceso y alcance del producto. Muy bien. Entonces, como indicamos que es un método, este método tiene que estar referenciado, es decir, tiene que tener una referencia para su elaboración, ¿correcto? Entonces, la norma que permite dar referencia para la elaboración del plan de calidad es la ISO 10005 versión 2018. Entonces, en principio, esta norma establece una serie de puntos que tiene que incluirse en el plan de calidad, ¿correcto? Que están indicados como indica acá a continuación, que es el alcance del plan, los elementos de entrada, 3 objetivos y cómo se lograrán, responsabilidades de la dirección, control de documentos y datos, control de registros,
gestión de los recursos, requisitos especificados, comunicación con el cliente, diseño y desarrollo, compras, producción y prestación del servicio, identificación y trazabilidad, propiedad del cliente, preservación del producto, control del producto no conforme, seguimiento y medición y auditoría. Estos 18 puntos involucran o son parte del contenido de un plan de calidad referenciados por la norma ISO 10005 versión 2018. Entonces, es importante tener en cuenta que si nosotros vamos a hacer un documento dentro de las normas ISO, tener esta referencia, ¿correcto? Para que no haya ninguna duda o acerca de la idoneidad de los documentos. Muy bien, vamos a explicar cada punto con pequeños ejemplos, ¿no? El alcance, ¿no? El alcance establece, pues, desde dónde parte hasta dónde termina, digamos, la responsabilidad o los controles que se establecen, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner para el caso una constructora. Dice, como se hace según diseño, dice, aplica el alcance para el plan de calidad de una obra. Aplica para los trabajos en el contrato 2020-0012, es decir, un contrato que tiene este código, adecuación y ampliación de la capacidad de bombeo de la estación 3 de Lima, ¿no? Entonces, está indicando dónde se establece el control, ¿correcto? En qué etapas se establece el control y, digamos, mediante qué contrato, en este caso, por supuesto, ¿no? Contrato 2020, adecuación y ampliación de la capacidad de bombeo de la estación 3 de Lima. Entonces, este es el caso para una constructora. Para el caso de una empresa que elabora aceite crudo de palma, su alcance es desde la producción y comercialización de aceite crudo de palma. Fíjense, el alcance del plan de calidad está establecido de esta manera y es importante definir. El alcance establece de dónde a dónde es que se hace el control. En este caso, está hablando dentro de la empresa, ¿no? Pero recuerden, el aceite crudo de palma es un producto derivado de una materia prima que es precisamente el racimo de fruto fresco. Es la materia prima, así se denomina. Racimo de fruto fresco que proviene de la cosecha de la palma aceitera. Entonces, sin embargo, el alcance del plan de calidad para esta empresa no empieza en la cosecha ni en la siembra de la palma aceitera, sino desde la producción y comercialización de aceite crudo de palma. Y lógicamente la producción parte desde la recepción de materia prima. Para el caso de una empresa de unidades móviles, ¿no? Empieza desde el diseño, producción y despacho de unidades móviles, es decir, elaboración del producto en la parte de ingeniería, los planos, cómo quiere el cliente, por eso dice diseño, previa aprobación y firmas del contrato, ¿no? Se hace la producción y despacho de unidades móviles. Entonces, fíjense la diferencia en cada una de estas empresas para entender el alcance, mientras que en la primera, la constructora establece para el caso de una obra, porque una obra tiene detalles muy específicos, ¿no? En el caso de esta empresa de aceite crudo de palma, empieza en la producción y comercialización, es decir, limita su alcance, que no corresponde desde la siembra, no corresponde desde la cosecha, sino desde la producción y comercialización de aceite crudo de palma. Y en el caso de unidades móviles, por ejemplo, casas rodantes o, por ejemplo, carrocerías, ¿no? Elaboración de carrocerías, empieza en el diseño, producción y despacho de unidades móviles, ¿no? Este es para entender el ejemplo de cómo definimos los alcances para
un plan de calidad en 3 empresas distintas que generan 3 productos distintos. Luego está definir los elementos de entrada. Los elementos de entrada son precisamente los inputs o documentos que definen finalmente las características técnicas y de servicio que establece el producto y lo que quiere el cliente, como también lo que puede dar la empresa. Entonces, para el caso de una constructora, es el contrato 2020-0012, las especificaciones técnicas anexas que pueda haber a la ingeniería de esta obra, ¿no? Y precisamente el manual de calidad de la empresa. Para el caso del aceite crudo de palma, de la empresa de aceite crudo de palma, uno de los elementos de entrada es la orden de compra, como también adicional, no excluye, pero si gustan también se puede incluir, el contrato, ¿no? Con el cliente, porque un cliente puede generar varias órdenes de compra. Entonces es importante tener la referencia también. Entonces, en esta parte de definir los elementos de entrada, es que se requiere precisamente cuál es la documentación de sustento acerca de las condiciones técnicas y de servicio del producto. Por ejemplo, la orden de compra, el contrato que tiene el cliente con la empresa de aceite crudo de palma. La ficha técnica del producto también es importante porque ahí se establece las bondades y características y ofrecimientos técnicos del producto que van a corroborarse con lo que indica la orden de compra precisamente. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El aceite crudo de palma es un bien intermedio, es decir, no es un producto comestible de consumo directo, sino es un bien, es un producto que se tiene que elaborar en una refinería para que finalmente se convierta en aceite comestible, ¿no? Ustedes verán, por ejemplo, aceite de distintas empresas, aceite Primor, etcétera, tienen una parte que es producto del aceite crudo de palma. Entonces, quienes elaboran o las refinerías de ese tipo de producto, por ejemplo, tenemos a Licor. El Licor manda una orden de compra donde indica que el nivel de acidez del aceite crudo de palma no debe pasar el nivel de 3, nivel 3. La ficha técnica del producto establece que ofrece un nivel de acidez entre 2,5 a 3,5. Es decir, en ese rango se mueve la acidez del producto, ¿no? Significa que sí puede ofrecerle lo que quiere el cliente. Y también está indicado por el manual de calidad de la empresa, la propia empresa. Entonces, ahí se establece con estos datos que la empresa puede cumplir con lo que exige el cliente. Lógicamente está en el proceso ya de control para establecer precisamente la idoneidad de la entrega o despacho del producto. Y en el caso de unidades móviles, ¿no? También se establece por orden de compra del cliente o cotización aprobada también. El contrato propiamente dicho, por supuesto, ¿no? Los planos de ingeniería del producto, ¿no? De lo que se aprobó como unidad móvil, ya sea, por ejemplo, una casa rodante, los planos de la casa rodante, o una clínica u hospital móvil, o una carrocería que puede ser un furgón, una baranda o una tolva, ¿no? Esas son unidades móviles. Entonces, es importante los planos de ingeniería, los planos de construcción y propiamente el manual de calidad de la empresa, ¿no? Entonces, estos son los elementos de entrada para 3 distintas empresas con 3 productos distintos. Mientras que en la primera entrega obras de, digamos, de saneamiento básico, por ejemplo, ¿no? La segunda entrega un producto intermedio, que es un producto muy general, ¿no? Que se obtiene de la palma aceitera. Y la tercera, que es un producto ya de mayor ingeniería, ¿no? Que establece una unidad móvil que representa un conjunto de características y detalles, ¿no? Muy bien. También es importante los objetivos, ¿no? Los objetivos, definir los objetivos de calidad. Por ejemplo, para el caso de la constructora, no solamente puede tener una, puede tener varias, ¿eh? Ejecución del proyecto en los plazos contractuales establecidos y optimizando los recursos.
Para el caso del aceite crudo de palma, obtener la máxima extracción de aceite crudo de palma, optimizando los recursos y asegurando la calidad. Y para el caso de unidades móviles, es decir, la empresa de carrocerías y campers, ¿no? Entrega a tiempo y cero defectos de las unidades móviles. Entonces, en la primera, fíjense que indica específicamente cumplir las fechas y utilizar los recursos de manera óptima. La segunda también establece, ¿no?, aprovechar al máximo los recursos, ya que, supongamos, de 1000 toneladas de racimo de fruto fresco, que es la materia prima para esta industria del aceite crudo de palma, el racimo de fruto fresco, 1000 toneladas, en promedio se obtiene entre 220 a 260 toneladas de aceite crudo vendible, ¿no? Entonces, por eso ponen acá un objetivo, ¿no? Que no necesariamente es el único, obtener la máxima extracción de aceite crudo, ¿no? Optimizando los recursos y asegurando la calidad. Y en el caso de unidades móviles, entrega a tiempo y cero defectos. En este caso, lógicamente, hay plazos de entrega, ¿correcto?, para la entrega de este proyecto, ¿no? Porque es un proyecto que toma fácil, por lo menos 2 a 3 semanas entregarse, ¿no?, mínimo este tipo de producto, y hay que cumplir con las fechas estipuladas, ¿no?, o máximas permisibles, así como también indica que no desea tener defectos, es decir, que la puerta se cierre bien, si se cierra mal es un defecto, ¿no? Que el piso no esté debidamente parejo o no bien cerrado, que haya, si hay aberturas, es un defecto, ¿no? Entonces, se establecen estos objetivos que también indican y finalmente se puede hacer la medición respectiva en el tiempo, ¿no? Acá estamos hablando de tiempo y defectos en el caso de unidades móviles, y en el caso de aceite crudo de palma estamos hablando de un ratio de extracción, ¿no? Un ratio de extracción o de obtención según la materia prima y el producto terminado. Y en el caso de la constructora, también habla de plazos, también optimizando los recursos, es decir, ellos tienen un presupuesto, ¿no? Y la idea es que no pasen de ese presupuesto. Entonces, estos objetivos son medibles a través de ciertos indicadores, ¿correcto? También se definen las responsabilidades. Las responsabilidades son muy importantes porque de esta manera permiten definir quién hace el seguimiento, quién hace la ejecución, quién hace, ¿no?, el control de calidad, quién se comunica con el cliente. Todas estas funciones se explican precisamente, según la empresa, en distintos documentos. Por ejemplo, ¿no?, para el caso de la constructora, para el desarrollo del proyecto está definido en el manual de funciones y las especificaciones según procedimiento. Es decir, tiene un manual de funciones, pero también en los procedimientos se indica quién es responsable de cada parte, ¿no? En el caso de aceite crudo de palma, tiene un organigrama que establece el nivel jerárquico o las relaciones según las jerarquías, y también está especificado en el manual de organización y funciones, es decir, el MOF, comúnmente llamado el MOF. Y también los procedimientos específicos de trabajo que establecen ya de una manera más detallada quién ejecutará, quién verificará, etcétera, 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 ¿no? Según los procesos. Lo mismo se repite para la empresa de unidades móviles o carrocerías y campos, ¿no? Entonces, en principio, es importante tener claro dónde se definen estas responsabilidades. Es decir, un plan de calidad es un resumen de cómo se va a ejecutar y realizar la verificación de la calidad, ¿no?, según la verificación de los requisitos. También se establece el control de documentos y datos. Entonces, acá es importante definir cómo van a ser elaborados los documentos, quién los verifica y supervisa, y finalmente cómo son comunicados al cliente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la constructora, los documentos son elaborados por los especialistas y revisados, entregados y comunicados por el director de proyectos al cliente o representante. En el caso de una obra es de vital importancia la continua comunicación según los avances
para que puedan ser reconocidos precisamente económicamente, como también el seguimiento por parte del cliente acerca de los controles de calidad de las distintas etapas de la obra de saneamiento básico u obra de construcción civil, ¿no? En este caso, se establece, ¿no?, que el director de proyectos es quien revisa, ¿no?, y comunica al cliente o su representante el avance, ¿no? En el caso de la empresa Aceite Crudo de Palma, los documentos son elaborados por los supervisores de procesos, revisados, entregados y comunicados por el jefe de calidad al cliente. Y las unidades móviles, en el caso de las unidades móviles también, ¿no?, son elaborados por los supervisores de procesos, revisados, integrados y comunicados por el jefe de calidad al cliente, ¿no?, cuando se hace la entrega del producto. Control de registros. En el caso de la constructora, es importante llevar la documentación, o sea, un archivo general, los registros, sean físicos o digitales, ¿no? El director del proyecto llevará este control. En el caso del aceite crudo de Palma, ¿no?, también se mantiene un archivo general de registros, sean físicos o digitales, pero el jefe de calidad llevará el control, ¿no? Entonces, su homólogo, en el caso de la empresa de construcción, es el director de proyectos, y en caso de una empresa de un bien más digamos, masivo, de alguna forma, es el jefe de calidad. Lo mismo ocurre para la empresa de unidades móviles que se desarrollan en un solo local, ¿no? Tanto el aceite crudo de palma como las unidades móviles se desarrollan en un solo local, a diferencia de la empresa constructora que no realiza en un solo local el producto. Es más, lleva personal y recursos a el lugar donde se entregará la obra, ¿no? Entonces, son dos situaciones distintas. Por eso que el jefe de calidad, una sola persona, se encarga de controlar, ¿no?, todos los productos entregados, ¿no?, en caso del aceite crudo de palma y las unidades móviles, a diferencia del director del proyecto que se encarga de una obra específica, ¿no? Puede haber varios directores de proyecto, ¿no?, porque puede tener la constructora distintas obras, ¿no? Entonces, por un hecho totalmente tedioso, por el tema del volumen de información, el nivel de complejidad del producto, en este caso de la obra, demanda que haya una persona específica para esa obra, ¿no? A diferencia de las otras dos empresas que no demanda más que tener una sola persona para el control de calidad. Entonces, los recursos también son importantes, ¿no? El punto de los recursos tiene que estar definido en el aspecto de materiales, en el aspecto del factor humano y la infraestructura. Entonces, cuando se defina los recursos en el plan de calidad, se tiene que indicar, ¿no?, el procedimiento de compra, cómo es que se va a realizar las compras, y se indica el procedimiento según la empresa, ¿no? Así como también, según la empresa, se indica el procedimiento de recursos humanos para el tema del control o contratación del personal. Mientras que para el caso de la empresa la empresa constructora, indica cuál es el perfil, ¿no?, el perfil del personal y cómo se realizará el contrato. Para el caso de la empresa de aceite crudo de palma, como también la de campers y casas rodantes, ¿no?, empresa de, digamos, de unidades móviles, solo establece en general los requisitos por cada proceso del personal que debe cumplir un perfil o tener ciertas habilidades, ¿no? Y en el aspecto de infraestructura también tiene que definirse en el plan de calidad el procedimiento de mantenimiento como el procedimiento de seguridad y salud en el trabajo para todas las empresas, ¿no? Entonces, estos tres aspectos son muy importantes y básicos definir el plan de calidad, ya que el procedimiento de mantenimiento y procedimiento de seguridad y salud en el trabajo son muy específicos según la empresa, como también el procedimiento de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, de selección y contratación, como también el proceso de inducción, el proceso de evaluación de desempeño, como el procedimiento de remuneraciones. Todos estos aspectos involucran, ¿no?, los recursos humanos que tienen que estar especificados en el plan de calidad, o al menos referenciados, pero tiene que haber un documento que los especifique, ¿no?
pero en el plan de calidad se indica, o sea, se hace referencia. Comunicación con el cliente. El cliente es el aspecto crítico en todo plan de calidad, y por ello hace mención este punto: ¿quién va a tener esa responsabilidad de comunicarse con el cliente en forma permanente, ¿no? En el caso de la constructora, hay un responsable de obra, ¿no?, que da detalles técnicos y de avances específicos. Sin embargo, el director del proyecto comunica al cliente los avances y requerimientos, incluso de información, ¿no? Pueden haber definido ciertas partes de la obra de construcción. Sin embargo, puede haber dudas o cambios, ya sea por parte del ejecutor, como también por parte del cliente, en alguna parte de la evolución de la obra, ¿no? Entonces, es importante definir quién y cómo se va a comunicar con el cliente, ¿no? Entonces, en el caso del aceite crudo de palma, el jefe de administración realiza la parte comercial, es decir, comunica al cliente toda la parte de facturación, ¿no? Sin embargo, el jefe de calidad indica los detalles y requisitos de calidad del producto, como también, por ejemplo, comunica, ¿no?, lo que es, por ejemplo, el certificado de calidad del producto. Antes que salga el producto para despacharse al cliente, debe tener su certificado de calidad, ¿no? En el caso de las unidades móviles también, ¿no?, sucede casi lo mismo. El jefe comercial comunica los detalles de calidad y el jefe de administración la facturación que corresponda en el momento del despacho, ¿no? Entonces, es importante tener claro quién se comunica con el cliente, de qué manera, puede ser vía electrónica o vía formal por documento impreso. Normalmente muchos documentos ya se están comunicando de manera electrónica. Sin embargo, va a corresponder según las condiciones que haya establecido el cliente, ¿correcto? También tenemos la etapa de diseño y desarrollo. Se tiene que especificar, o sea, no todas las empresas realizan o tienen, digamos, cambios en la construcción del producto. Es decir, no todas las empresas hacen la revisión, verificación, validación y control de cambios, ¿no?, de un producto o proyecto. Sin embargo, es importante resaltarlo para tener claro que la parte de diseño y desarrollo controla mucho cualquier etapa de cambios del cliente. Sin embargo, es importante resaltar lo siguiente, ¿no?, que tiene 4 etapas básicas, que es la revisión, donde se define y observan los cambios solicitados por el cliente en cualquier parte del proceso y se indica si es viable este cambio. Luego, si se procede con el cambio, ¿no?, entonces se comprueba el funcionamiento de este cambio, ¿no? No se manda a producir directamente, y se valida, es decir, se comprueba si cumple el propósito requerido, ¿no? Y finalmente se registra este cambio, ¿no? Se hace el registro de los cambios solicitados por el cliente. Y es importante llevar este control, porque de esa manera permite hacer un seguimiento en caso haya, digamos, un cambio a los planos originales o las características iniciales, ya sea del proyecto o producto, ¿no? Y esto es válido para cualquier tipo de empresa, en caso llegue. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Normalmente se considera el capítulo de diseño y desarrollo, es decir, si se especifica más cuando la empresa entrega productos muy específicos, por ejemplo, para una constructora, ¿no? Una constructora de obra de saneamiento, incluso para la empresa de unidades móviles. Sin embargo, para el caso de la empresa de aceite crudo de palma, que solamente produce un solo tipo de producto, es decir, tiene una sola característica, o sea, por ejemplo, solo tiene un tipo de color, no hace derivados de ese producto, tiene un color nada más el aceite crudo de palma, tiene un nivel o un rango de acidez, ¿no? Tiene un nivel, por ejemplo, o un rango de
digamos, de sedimentos sólidos, ¿no? Que son características del producto, características de calidad, tiene un rango de sedimentos sólidos. Entonces, ese rango va a estar, digamos, definido por las características y capacidades del proceso, ¿no? De sus máquinas, en otras palabras, ¿no? Entonces, pero solamente saca un solo tipo de producto, ¿no? A partir de la materia prima de racimo de fruto fresco. Solo saca aceite crudo de palma. Solo un bien intermedio obtiene. A diferencia, ¿no? De la empresa constructora, donde hay tanta complejidad y tantos detalles, y las obras son de distinta índole, ahí sí corresponde el capítulo de diseño y desarrollo para el control de cambios, ¿no? Así como también para la empresa de carrocerías y casas rodantes, que en este caso son unidades móviles. Muy bien. También se define cómo se van a realizar las compras. Entonces, es importante definir la etapa de selección, evaluación y el proceso propio de compras. Es decir, se debe definir cómo seleccionar al proveedor. Debe haber un documento que defina cómo seleccionar al proveedor, cómo evaluar al proveedor y cómo se realiza el pedido y recepción de las compras, ¿no? Entonces, estos son procedimientos genéricos que se definen según la característica o estilo o cultura de cada empresa. Pero es importante que lo mencione en el plan de calidad. Es decir, menciona estos tres aspectos importantes de cómo se realizan las compras desde la selección, evaluación y propiamente dicho las compras, ¿no? Entonces, acá por ejemplo vemos un formato de evaluación de proveedores, ¿no? Que es bastante parecido al formato, en todo caso, de selección de proveedores, ¿no? Donde, este es para una empresa, ¿no? Donde evalúa dos criterios generalmente, condiciones técnicas y condiciones comerciales. A las condiciones técnicas le da un 40% de peso y a las condiciones comerciales un 60% de peso. Valga la redundancia, considerando la característica de esta empresa, le pone un peso de 40% a las condiciones técnicas porque sus insumos y materias primas son bastante estándar, ¿no? Bastante controlados, ya no es que es algo muy específico y no es muy común. Entonces, establece para la calidad del producto un peso de 30 y la mejora del producto 10%, ¿no? Y así, establece estos criterios para obtener un puntaje determinado y según este puntaje indique si este cliente, por ejemplo, la empresa multiservicios Mirshai, ¿no? Que le provee algún tipo de insumo, y con este puntaje pueda mantenerse como proveedor de esta empresa, ¿no? Entonces, por eso pone acá proveedor regular. Si hubiese obtenido menos de 120, tienen, digamos, sus límites para establecer o mantenerse como un proveedor regular. Hubiese indicado, si hubiese obtenido un puntaje menos de 120, ya sería un proveedor, digamos, que tiene que ser reemplazado, ¿no? Entonces, y esta evaluación de proveedores es importante porque permite una retroalimentación al mismo proveedor, como también el seguimiento por parte de la empresa para tener y saber si este proveedor es idóneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Le ha puesto calidad del producto, dice, cumple siempre las características solicitadas, le pone 2, ¿no? Le ha puesto con un puntaje de 2. ¿Por qué? Porque siempre cumple con lo que pide, ¿no? Con lo que la empresa le pide a este proveedor, ¿no? Acá también dice, mejora el producto, recomienda mejoras del producto, es decir, siempre este proveedor está ofreciendo nuevos insumos con mejores características, ¿no? Por eso le puso un puntaje de 20 en total, ¿no? Lo califica en esta columna, ¿no? Entonces, es importante tener claro cómo vamos a evaluar a nuestros proveedores, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? De esta empresa. Como también, ¿no? El siguiente punto está relacionado a la producción y prestación del servicio. Y para ello tiene que establecer los procesos críticos la empresa, ¿no? Como indica acá. Se establecen los procesos críticos para el caso de la empresa de extracción de aceite crudo de palma, ¿no? La empresa de aceite crudo de palma. Establece los procesos críticos, indica qué va a controlar,
quién ejecuta ese control, quién supervisa, cuándo se hace, con qué frecuencia, dónde, cuál es el objetivo que se busca, ¿no? En este control, ¿no? ¿Cuánto es el muestreo, ¿no? O sea, cuánto representa la muestra de control, ¿no? ¿Con qué documento se evidencia y permite hacer la trazabilidad, ¿no? ¿Qué documento, o sea, cómo es que se establece el criterio para hacer ese control en esa etapa del proceso crítico? ¿Y cuál es el criterio de aceptación, ¿no? Este es, digamos, se establece, ¿no? Como parte específica del plan de calidad en el punto de producción y prestación del servicio. Entonces vamos a ver este ejemplo específico, ¿no? Que es muy importante analizar. Como parte de los procesos críticos de la empresa de aceite crudo de palma, tenemos el pesaje, recepción e inspección de materia prima, esterilizado, extracción y prensado, entre otros, ¿no? Pero vamos a hablar de estos 4 específicos. El pesaje, ¿qué se controla en el pesaje? El peso de racimo de fruto fresco. El racimo de fruto fresco es la materia prima. ¿Quién ejecuta? ¿Quién es el responsable de este pesaje? El operador de balanza, ¿no? ¿Quién supervisa o hace seguimiento? El jefe del sistema integrado de sostenibilidad. En este caso, el jefe de SIS, ¿no? Que en este caso es el homólogo del jefe de calidad. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? Cada vez que entra la materia prima. Es decir, se hace el control a todos los ingresos de materia prima. Lógico, ¿no? Se tiene que pesar todo el ingreso. No hay forma que no se pese, porque también esto sirve para hacer el pago de los agricultores. ¿Dónde? En la oficina de balanza, ¿no? En el centro de pesaje. ¿Cuál es el objetivo? Conocer el peso neto de racimo de fruto fresco. ¿Okay? Acá se establece el objetivo por cada proceso crítico. ¿Qué cantidad se muestrea? El 100%, todo. ¿Con qué formato se evidencia? En este caso, hay un software de control de racimo de fruto fresco. Ahí se registran los pesos, ¿no? ¿Cómo se realiza o cuál es el criterio? El documento o el procedimiento es acopio de racimo de fruto fresco. ¿Cuál es el criterio de aceptación? Dice simplemente aceptar. Para entender un poco la realidad de esta empresa, esta es una empresa de origen social, es decir, tiene un componente social donde sus principales, digamos, accionistas, por no decir el 75%, es una asociación, es decir, hay varias personas reunidas que tienen el 75% del accionariado. También el resto corresponde a otros accionistas, ¿no? Pero, digamos, más grandes, ¿no? Entonces, al palmicultor no le van a rechazar el fruto que traiga, ¿no? Sin embargo, por eso es que se establece en el segundo proceso crítico los pasos que se indican, y acá vamos a analizarlo más. Recepción e inspección de materia prima. ¿Qué se controla? El estado de madurez, pedúnculo y otros detalles de calidad del racimo de fruto fresco. El mismo operador de materia... acá el operador de materia prima es quien hace la inspección, el jefe de calidad supervisa, ¿no? Es quien hace seguimiento. ¿Con qué frecuencia? Cada vez que entra materia prima. Toda la materia prima se hace control de calidad, todas. Porque de esa manera, ahorita vamos a ver más adelante por qué. ¿Dónde? En la zona, en las tolvas de recepción, ¿no? Objetivo, asegurar la calidad de la materia prima entrante, ¿no? Y el propósito y el objetivo es cero verdes, es decir, llega la materia prima, pero por X motivos o malas prácticas de cosecha de los agricultores, traen fruto maduro como también traen fruto verde. Entonces, ¿a qué cantidad se hace el control? A todo.
¿En qué formato se evidencia? En el registro de control de materia prima. ¿Cómo se hace este control? Es decir, ¿qué criterio sigue? El instructivo de recepción y almacenamiento de materia prima. Ahí se especifica cómo se hace este control, ¿no? Cómo identificar los verdes u otros aspectos técnicos de la materia prima. Y el criterio de aceptación es decir, ¿qué se hace después? O aceptas que todo está bien o descuentas. Y en este caso, ¿no? Lo que se descuenta es el porcentaje de verdes u otros conceptos, digamos, o defectos de la materia prima que se establecen en el momento de este control. Y esa manera es que se tiene la cantidad neta a pagar según la cantidad o porcentaje de fruto bueno que ha traído el agricultor o panicultor, llamado también. Luego pasa a la etapa de esterilizado, ¿no? Donde hay, que se controla en el llenado de autoclaves y la cocción y descarga de fruto, ¿no? Entonces, esto lo estamos leyendo porque es importante tener claro que el plan de calidad específicamente ya en la parte de producción y prestación de servicio tenemos que definirlo de esta manera. ¿Qué controlamos? ¿Quién ejecuta el control? ¿Quién supervisa? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué cantidad se muestrea? ¿En qué formato se evidencia? ¿Cuál es el criterio, que es el caso del documento? ¿Y cuál es el criterio de aceptación? Es decir, se acepta o se rechaza según corresponda. Por eso estamos leyendo los detalles, ¿no? Indica, ¿no? ¿Qué se controla? Llenado de autoclaves y la cocción y descarga de fruto en el proceso de esterilizado. ¿Quién ejecuta? El operador de esterilizado. ¿Quién supervisa? Jefe de producción, ¿no? El jefe de producción es quien controla la calidad, la idoneidad de estos procesos. ¿Cuándo? Cada vez que se descarga un autoclave. Es decir, si se han descargado, ¿no? Estas cocinas a presión, autoclaves se denominan, ¿no? Se han descargado 50 en el día, las 50 ha tenido que verificar el jefe de producción, ¿no? Ha hecho ese seguimiento. ¿En qué lugar? En la planta de producción, ¿no? En el área de esterilizado. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Asegurar la correcta cocción del racimo de fruto fresco. ¿Cuánto? Todo se verifica. ¿En qué formato se evidencia? Registro de control de operación de esterilizado. ¿Y cuál es el criterio de documento para realizar este control? El instructivo de extracción de aceite crudo de palma. ¿Cuál es el criterio de aceptación? En el caso del autoclave, ¿no? Autoclave llena, inspección visual cada hora. Están verificando cada hora, ¿no? Que todo esté debidamente cocido. Y en la parte de cocción y descarga del fruto, verificación de presión y tiempo, ¿no? Entonces, estos son los criterios de aceptación, ¿correcto? Y en la etapa de extracción y prensado, que tiene subdividido el control de malaxado, prensado y desfibrado, ¿no? Quien hace el control es el operador de prensa y sucesivamente el operador auxiliar de palmistería, pero quien hace el seguimiento es el jefe de producción. ¿Con qué frecuencia? Cada vez que se vacía el digestor, en este caso en el malaxado y prensado, y en el caso del desfibrado, cada vez que se prense, ¿no? ¿Dónde? Bueno, en la planta de extracción, ¿no? En la parte de área de extracción y en la segunda, en el área de clarificación. Objetivo, extraer licor de prensa de los frutos cocidos para la parte de malaxado y prensado. Y para la parte de desfibrado, el objetivo es asegurar la calidad del producto final. Acá ya precisamente ya tenemos con bastante cercanía ya el producto final, ¿no? Todo se controla, todo se hace este seguimiento, ¿no? A todo el producto, que es un líquido, en otras palabras, ¿no? ¿En qué formato se evidencia? En el formato de control de operación de prensa y en el segundo caso también operación de prensa, ¿no? Control de prensa. ¿Cuál es el documento o criterio que establece el control? Instructivo de extracción de aceite crudo de palma y también se establece el mismo instructivo de extracción de aceite crudo de palma. Sin embargo, el criterio de aceptación, en la primera para el tema del malaxado, verificación de temperatura y tiempo, en la segunda, verificación de presión por cada batch, 7% de pérdida en base seca. Este es el criterio en el prensado.
que el control que se hace, ¿no? El control que se hace por cada batch debe tener un 7% de pérdida en base seca, que es un criterio propio de este proceso. Y en la última de fibrado, verificación de pérdida de nuez, 2% en base seca. Entonces, estos son los criterios que se establecen para indicar que el proceso está debidamente realizado y que se está controlando adecuadamente para obtener un producto adecuado. Este es un caso de un plan de calidad de producto para el caso de la empresa de unidades móviles, ¿no? Y se establecen los mismos criterios que controlar quién ejecuta, quién supervisa, cuándo, dónde, por qué o cuál es el objetivo, qué cantidad de muestra, cómo o dónde se realiza, ¿no? La evidencia de este seguimiento, el criterio, ¿no? Y cuál es el criterio de aceptación. Entonces, vamos a hablar solamente de la parte de metalmecánica, ¿no? ¿Qué se controla? Medidas de corte y apariencia de soldadura. Para el caso de una empresa de unidades móviles, donde hay proceso de corte y proceso de soldadura, ¿no? En la parte de metalmecánica, que es la actividad crítica. Una de las actividades críticas. Entonces, como regla general, es importante saber el proceso o diagrama de operaciones del producto, ¿no? O de cada producto, para establecer idóneamente el plan de calidad de cada producto. Normalmente no se hace un plan de calidad para cada producto, sin embargo, ¿no? Si la necesidad de la empresa lo establezca, se hará por cada producto. Para este caso de esta empresa de unidades móviles, que hace casas rodantes o carrocerías, ¿no? O campers, todos los productos tienen estos procesos genéricos en general, uno que otro que no lo lleva, ¿no? Sin embargo, es importante recalcar que en la parte de metalmecánica se dan para todos estos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar del tema de metalmecánica, ¿ya? El proceso crítico de metalmecánica. ¿Qué controla? Medidas de corte. ¿Quién ejecuta? El maestro soldador, así como también las apariencias de soldadura. Eso se controla. ¿Quién supervisa? El jefe de planta. ¿Cuándo? Cada vez que ocurre el proceso. Es decir, cada corte, cada soldadura se ha verificado. ¿Por qué es importante los cortes y las soldaduras? Imagínense entregar medio metro más de carrocería, de largo, o de ancho, o de alto, ¿no? Sería una barbaridad que podría afectar la recepción del producto, es decir, el cliente lo puede rechazar. Por eso se establece el control de cada medida de corte. Imagínense también que es crítico, una unidad móvil tiene que estar bien sellada, es decir, bien soldada. Por eso es que se establece el control o, digamos, el control de la apariencia de soldadura, porque establece el criterio de decir está bien o está mal esa soldadura. Si ha hecho, digamos, todos los puntos que están unidos, ¿no? Ya que son criterios propios de jefe de planta, ¿no? Para hacer el control de calidad. Por eso dice la frecuencia cada vez que ocurra. Todas las soldaduras, todos los cortes se supervisan. ¿Dónde? En la planta de producción. ¿Cuál es el objetivo? Asegurar la calidad del producto final. Es decir, que cumplan con las condiciones de soldadura y de corte, ¿no? De medidas para, pues, asegurar la seguridad también, ¿no? Del producto, ¿no? Muestra. 3 mediciones, ¿no? En el caso de los cortes, 3 mediciones por cada medida indicada en formato de inspección de proceso CAL F05. Acá se especifica, ¿no? El volumen de controles, ¿no? Es decir, en el largo de un chasis, ¿no? Tiene, digamos, 3 metros de largo. Entonces, se hace 3 mediciones en esa longitud, ¿no? Como en el ancho, como en el alto, ¿no? Y en el caso de soldadura, 100%. Todas las soldaduras se verifican. Todas. Porque son importantes. Imagínense que hay una mala soldadura. Con el tiempo, imagínense que se desprende una unión. Es crítico, es muy, muy, muy peligroso, ¿no? Por eso se hace la verificación al 100%. ¿En qué formato se evidencia? Bueno, acá se indica el formato, ¿no? ¿Cuál es el documento que rige el criterio técnico del control? El instructivo de inspección de proceso CAL I02. Bueno, acá especifica cómo se hace este control. Ojo, este es cómo se hace el control de calidad. ¿Y cuál es el criterio de aceptación? Dice, en caso de las medidas
más o menos 2 milímetros. Es decir, pueden entregarle una medida de 3 metros y el cliente ha pedido 3 metros, sin embargo, puede tener más o menos 2 milímetros esos 3 metros. Es decir, 3 metros con 2 milímetros adicionales o 3 metros con menos 2 milímetros, ¿no? A lo mucho. Si tiene más de esta tolerancia, se rechaza. Es decir, se tiene que volver a hacer, en otras palabras. Y aceptas, apariencia de soldadura, aceptar o rechazar. O sea, o está bien la soldadura o está mal. Si está mal, se rechaza. Se tiene que volver a hacer. Y en el caso de pintura, bueno, es obvio, ¿no? Se tienen estos detalles que son importantes también, ¿no? Entonces, este cuadro se establece en la parte de producción y prestación del servicio dentro del plan de calidad. También tenemos identificación y trazabilidad, ¿no? Que especifica por cada producto qué documentos respaldan en todos los procesos. Este es un producto, limadura de metal, ¿no? Elaboran limadura de metal y que pasa, ¿no? Por los procesos 1, 2, 3 y 4. Lógicamente también hay un lote de materia prima para elaborar la limadura de metal. Entonces, el lote de materia prima, según el proveedor, es este número. Es decir, la identificación y trazabilidad parte desde la llegada de materia prima hasta la salida del producto final, ¿no? Y despacho. Por ejemplo, ¿no? La línea Silverado, ¿no? O sea, una línea de productos, ¿no? Que hace la limadura de metal en presentaciones de 25 kilogramos, cuyo lote de despacho es este número, cliente varios, ¿no? Un cliente cualquiera, bueno, un cliente que tiene una cierta calidad, que ha pedido su trazabilidad. ¿Qué cantidad le está despachando? 10 toneladas aproximadamente, ¿no? Poco más. Unidades de presentación, 429 unidades de 25 kilogramos. La fecha de producción, 13 de julio. Fecha de vencimiento, 2 años después, ¿no? 2022, ¿correcto? Información de procesos, la orden de compra, la orden de producción, el lote de producción, que es igual a esta, ¿no? Y ha desarrollado unidades de producción según estos lotes. Para este lote, ha desarrollado 8 unidades de presentación de 25 kilogramos. Y que ha pasado por proceso 1 con este código, proceso 2 con este código, proceso 3 con este código y proceso 4 con este código. Es decir, la trazabilidad identifica, ¿no?, los lotes que se generan en cada proceso de elaboración del producto. Y se evidencia en la documentación o registros que se hablaron anteriormente. Entonces, este código de proceso está especificado en un registro, este código de proceso también en otro registro y así sucesivamente. Y estos documentos sirven de respaldo para decir que este producto ha sido elaborado pasando por estos procesos. En el caso de esta entrega de 10 toneladas, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lotes aproximadamente con estos códigos de proceso, ¿no? Que identifican en qué momento se hizo, en qué turno se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, permite reconstruir la historia del producto, ¿no? ¿Correcto? Este es el ejemplo siguiente, donde también se especifica los empaques que puedan contener el producto, ¿no? O sea, no solamente el producto propiamente dicho, sino los empaques que sirven para hacer la presentación, ¿no? Así como también el tiempo de ejecución de la trazabilidad, ¿no? Normalmente se establece que sean máximo 4 horas. Acá se hicieron en 5 horas 45 la trazabilidad. Y acá la evidencia de documentación que soporta todos los procesos, ¿no? ¿Correcto? Y el nivel de cumplimiento de la entrega de documentación. También tiene que ver con el control de no conformes, es decir, el tratamiento de las desviaciones de los requisitos y su, ¿no?, cómo se va a desarrollar o controlar, ¿no? Porque se hace una identificación, un tratamiento, comunicación y control, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de que se debe controlar los no conformes, ¿no? Una lista de control de no conformes, ¿correcto? Para hacer ese seguimiento y corrección respectiva.
es importante que los no conformes se registren en un lugar, en una lista, en Excel, por ejemplo, o si tienen un sistema ya propiamente dicho de seguimiento de plan de calidad, bueno, se registra ahí, pero que contenga estos detalles, por lo menos, ¿no? La fecha, la persona a quien comunica la no conformidad, el cliente o área afectada, los detalles de la no conformidad, es decir, por ejemplo, ¿no? Acá dice, la acidez promedio de los despachos a licor en los meses de diciembre 338, enero 346 y febrero 363 excede el límite máximo de aceptación de 3%, generando castigos por parte del cliente. Esta es una no conformidad, ¿no? Y lo ha reportado al laboratorio. Persona quien lo comunica, Carlos Vice, ¿no? En la fecha del 13 de febrero. Y se lo comunica al responsable del proceso, producción. Este para el caso de la empresa de aceite crudo de palma. La acción inmediata es que se haga una limpieza de tanque, preclarificador y otros detalles más propios del conocimiento del encargado. Sin embargo, como esto ya llegó al cliente, se establece ya una acción correctiva, ¿no? Es decir, un análisis más profundo de las causas que se deben, a qué se deben estas irregularidades, ¿no? Porque al cliente se le ofreció que el cliente se le ofreció y el cliente desea un 3% de nivel de acidez, sin embargo le están entregando más. Entonces, esto genera castigos por parte del cliente. Es un rechazo, pero, o sea, es una no conformidad, pero acepta el cliente entregárselo, pero castiga en el precio al productor, ¿no? Entonces, es importante definir dónde se hace el control de no conformes, ¿no? Así como también la identificación de las acciones correctivas, ¿no? Se tiene que establecer la acción correctiva, ¿no? Y este es un formato de seguimiento de las acciones correctivas de la no conformidad. La no conformidad número 125, esta es la acción correctiva número 25 del 17 de febrero de 2017, ¿no? Donde se establece aumento de acidez en aceite crudo de palma por encima del límite propuesto, es decir, para el cliente, ¿no? Que es el caso anterior. Detectado en análisis de procesos, se observa a través de los análisis de calidad que la acidez del proceso y del tanque de almacenamiento está por encima del 4%, ¿no? Y análisis de causas, tiene que analizar las causas. Fruto sobre maduro con acidez mayor a 3% en un 35% del abastecimiento. A eso se debe esta elevación del nivel de acidez. Y baja frecuencia en la limpieza de tanque de almacenamiento. Entonces, acá ya analizó las causas mediante el esquema de Chikawa. Y es importante que baje ese nivel de acidez. Entonces, tiene que hacer una debida clasificación, ¿no? De la materia prima que está ingresando, no meterla directamente, ¿no? Ese es, en otras palabras, lo que tiene que hacer, y limpiar, pues, con mayor frecuencia los tanques de almacenamiento. Se detallan el plan de acciones correctivas, ¿no? Que indica acá, ¿correcto? Y los responsables y las fechas, así como también la verificación de las acciones correctivas, ¿no? Se establece las fechas, quién controla o hace seguimiento y qué fecha de cada acción definida previamente en el plan 3. Y finalmente se hace el cierre de la solicitud de acción correctiva, ¿no? Donde se evidencia que ya no se vuelva a repetir esta irregularidad o no conformidad. ¿Correcto? Finalmente se hace seguimiento y medición a través de los informes de avance, ¿no? Al cliente, ¿no? Se indican los avances de la obra u orden mediante reuniones o comunicaciones, el cliente los aprueba y también se hace evaluaciones de la percepción del cliente a través de encuestas, ¿no? Este es un ejemplo de una encuesta, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué opinas sobre la calidad del producto? Bueno, regular o malo, que finalmente luego se pondera o se valoriza, ¿no? Para indicar qué nivel de satisfacción tenemos de nuestros clientes. Es para un cliente y hacemos la encuesta a varios clientes. También se hace seguimiento a través de el indicador que hablamos en la parte de objetivos, ¿no? Y acá se tiene que establecer un documento que indica resumen de indicador, ¿no? O sea, todo esto tiene que incluir el plan de calidad, ¿correcto? Donde se establece el periodo de análisis, el valor actual del indicador en cada periodo de análisis, la meta que se espera obtener, como la tolerancia, en este caso máxima, ¿no?
nivel de pérdidas, dice acá. Se hace el análisis del comportamiento del indicador, como también las acciones de mejora propuestas. Este formato es muy importante llevar adelante en el seguimiento de los objetivos expresados a través de los indicadores. Y por último, las auditorías internas, es decir, controlan el nivel de cumplimiento del plan, ¿no? Tanto lo planificado como los criterios y alcances, como el personal y las comunicaciones al cliente. Entonces se establece un plan anual de auditorías, ¿no? A distintas áreas que están dentro de los procesos, ¿no? Del producto, y se establecen fechas de esas auditorías para ver el cumplimiento de sus funciones relacionadas al plan de calidad, ¿no? Se hace un programa de auditoría, ¿no? Para una fecha determinada, y acá está el ejemplo, para que finalmente se genere un informe de auditoría, ¿no? Donde se indica los procesos auditados como los responsables, los objetivos, el alcance, el equipo auditor, qué no conformidades se han obtenido, las observaciones generales y la conclusión. En este caso, se ha obtenido un 70% de cumplimiento, ¿no? De este plan. Muy bien. Eso es todo lo que quería comunicar a lo que corresponde e involucra un plan de calidad bajo la norma ISO 10005 versión 2018, que es una norma de referencia para que se pueda establecer precisamente cómo realizar un plan de calidad. Cualquier consulta o duda pueden enviármelo a mi correo o teléfono también, o al WhatsApp en este caso, y estaré gustoso de responderlos en su momento. Muy bien, muchas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente el próximo lunes viendo otro tema que tiene que ver con el tema de ISO propiamente hecho. Muy amable, gracias.